Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a este video en el cual vamos a revisar 4 conceptos químicos básicos. Bueno, el primer concepto básico que tenemos que aprender o que tenemos que conocer cuando vamos a estudiar química es el concepto de átomo. Átomo viene del griego átomos, que se divide en a, que significa sin, y tomo, que significa división. Por tanto, átomo significa sin división. Este término está acuñado desde la antigua Grecia por el griego y filósofo Demócrito. Entonces Demócrito lo que decía era que la materia, por más que nosotros la quisiéramos dividir, llegaba a un punto en el que había una partícula en la que ya no la podíamos dividir más. Lo que no es cierto, porque pues realmente el átomo sí se puede dividir, y justo eso es lo que hace que tengamos varios átomos diferentes. Por ejemplo, hasta el momento se tiene conocimiento, los que tienen tabla periódica lo pueden revisar o pueden revisar en internet, que tenemos conocimiento de aproximadamente unos 126 átomos fundamentales. Entonces, lo que queremos decir es que hay 126 tipos de átomos diferentes. ¿Y qué los hace diferentes? Pues eso que tienen por dentro, que realmente pues si lo seguimos dividiendo nos vamos a encontrar con las 3 partículas, que son los que están en el núcleo, que son los protones, que tienen carga positiva, otros que no tienen carga, que son los neutrones, y los que están en su alrededor, que son los electrones, normalmente orbitando el núcleo del átomo. Entonces, normalmente ese es el modelo que vamos a tener o que vamos a conocer: un núcleo formado por protones y neutrones y unas órbitas que están contenidas o habitadas por electrones. Entonces, eso es lo que significa átomo. Tenemos 126 aproximadamente tipos de átomos diferentes. Ahora, ¿cómo se llama cada uno de esos átomos? Ahí es donde viene el segundo concepto fundamental, que es el concepto de elemento. Si por ejemplo revisamos la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta de que, obviamente por su nombre, que se llama tabla periódica de los elementos, vamos a tener una cantidad, aproximadamente 126 diferentes elementos. Entonces, tenemos los elementos, más o menos 126, y tenemos sus átomos, es decir, a cada elemento le corresponde un átomo. Por ejemplo, si yo tengo este átomo que contiene solo un protón y realmente podría no tener un neutrón, se llama el átomo de hidrógeno o el elemento hidrógeno. Y el átomo es su representación física, es decir, tengo un átomo del elemento hidrógeno. Listo. Vamos entonces con estos dos conceptos a ver el tercer concepto, que es el concepto de molécula. Listo. De manera similar, una molécula entonces es únicamente una estructura o una parte de la materia que es un poco más grande que el átomo. Es decir, es una aglomeración de átomos. Por ejemplo, la molécula que contiene el átomo de oxígeno, entonces vamos a decir acá que vamos a utilizar los átomos de hidrógeno y de oxígeno, que es la molécula fundamental con la que casi siempre trabajamos. Entonces, tenemos oxígeno unido con hidrógeno y por otra parte lo tenemos unido con otro hidrógeno, es decir, que esta molécula corresponde a la molécula de H2O, porque tiene dos H's, es decir, H2 y O. Y de manera similar entonces a átomo y elemento, lo que continúa o lo que sigue es el concepto de compuesto, que significa entonces el nombre de la molécula. Ya sabemos que H2O corresponde al compuesto agua. Entonces podemos decir o concluir, pues acá tenemos los elementos, digamos, hidrógeno y oxígeno. Podemos verificar en la tabla periódica que aparecen estos dos elementos. Este es el número 1, este es el número 8. Y estos son sus correspondientes átomos para nosotros. Es decir, no es que sean así, pero nosotros los vamos a representar de esta manera. Entonces,
para nosotros cuando veamos la H sola va a ser el átomo de hidrógeno y cuando veamos la O sola va a ser el átomo de oxígeno. Si cogemos esos átomos y los combinamos ya podemos empezar a formar moléculas. Las moléculas no aparecen en la tabla periódica. Las moléculas son todos aquellos componentes que podemos formar a partir de juntar los elementos que aparecen en la tabla periódica. Entonces, la molécula va a ser, por ejemplo, si cogemos hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Formamos la molécula H2O que corresponde al agua. Listo, entonces agua es un compuesto, es decir, compuesto es el nombre, elemento es el nombre, átomo es la forma, molécula es la forma. Listo, esto es muy importante en química porque más adelante van a estar trabajando todo con átomos, con elementos, moléculas, les van a preguntar diferentes cosas, entonces hay que verificar de qué exactamente nos están hablando y qué exactamente es lo que tenemos que responder. Listo, no siendo más entonces, les dejo para que analicen esto y nos acompañen en unos próximos videos de química general.